Y como saben, hemos escuchado estos últimos domingos el pastora traer temas, diferentes temas. El pastor habló de la soberanía de Dios, que We Él have es el heard que está en pastor. control. We have heard pastor bring different topics, the sovereignty of God. También pastora el domingo pasado habló sobre la necesidad de creer Pastor also preached of how important it is to believe, para entonces ver la gloria de Dios. so that we may see the glory of God. Y yo siento que esta palabra que les traigo hoy es como agregar una pieza más And I believe that this word is also adding to that, a lo que hemos estado escuchando. adding to what we've been listening to. Incluso en la conferencia de mujeres se habló de perseverar en fe. We spoke in the Conference of Women of Fue un persevering in the tiempo que faith. nos ministró mucho It was a moment that ministered to us, y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. and we'll see what God has for us today. El tema se llama Topic today is Cada temporada tiene propósito. Y vamos a ver every Eclesiastés season has a purpose. 3:1. And we're going to see Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Hay una temporada, un tiempo asignado para todo y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. And it says, there is a season, a time appointed for everything, and a time for every purpose under heaven. Cuando hablamos de la palabra temporada, When we speak of the word season, dependiendo su contexto, depending on the context, se puede referir a un periodo de semanas, it could refer to weeks, meses months, o un tiempo indefinido en realidad. or an undefined time. Pero todos en algún momento estamos en una temporada. But everyone at one point is in a season. Todos hemos pasado por diferentes temporadas. We have gone through different seasons. Usted actualmente se encuentra en alguna temporada de su vida Currently, you find yourself in a season, y cada temporada te lleva a otra. and every season takes you to another season. De cada temporada uno aprende y crece. From a season, you learn from one. Ninguna To another. sucede sin propósito. One without another has a purpose. Y sabemos que Dios no permite nada sin que haya un propósito. And we know that God does not allow anything without purpose. Y así como la naturaleza, las estaciones del tiempo, And just like the natural times, the seasons, las temporadas cambian. the seasons change. Ahorita estamos en la temporada primavera. We are in spring. También cambian las temporadas en nuestra vida. The same way our lives change. Y cada uno trae algo diferente. And each and every one of them brings something different. Aunque no siempre, Even though not no always, son temporadas buenas o fáciles, there's seasons that are good, that are bad, pero siempre puede salir algo bueno de ellas. but always something good can come out of that. Porque como dice Eclesiastés, para todo hay un tiempo asignado. Because just as Ecclesiastes says, there is a time for Y everything. todo es todo. And everything's everything. Pero Salomón, en los siguientes versículos, But Solomon, in the nos da following una verses, idea de lo gives- que es ese todo gives us an idea of what that all is, por el cual hay un tiempo asignado. or why there is a time assigned. Y no les voy a leer todos los versículos por el tiempo, pero sí quiero que vea una lista I'm not going to read all the verses, but I want you to see a list para que tenga una idea de cuáles son estos tiempos. so that you can see the difference in these times. Dice que hay un tiempo para nacer, There's a time to be born, un tiempo para morir, there's a time to die, para sembrar, para cosechar. to sow, to reap. Luego dice que hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, There's a time to kill, to laugh, and to weep, un tiempo para esparcir piedras y otra para recoger piedras. to scatter stones, to gather stones. Y se los quiero mostrar todos porque quiero que usted entienda hasta dónde llegó, And I want to show them to you all because I cuánto want you to está know incluido. up to where it gets to. Hay un how tiempo para much is it buscar, included? hay un tiempo para dejar de buscar, There's a time to seek, there's a time to stop seeking, un tiempo para callar, un tiempo para hablar. there's a time to stay quiet and to speak. Y cada una vemos un negativo y un positivo. And we see a negative and a positive in each and every O one en of them, algunas se ven como opuestas. or opposites. Pero ninguna se queda sin tener algo que le sigue. But not one of them stays without something happening. Porque hay una temporada y un tiempo para todo. Because there's a time and a season for Ninguna all. se queda igual. Not all of them stay the same. El tiempo para derribar no se queda derribado, The time to destroy doesn't stay destroyed. sino que también hay un tiempo para construir. But there's also a time to build. Y noten algo, And take a note of this. incluye It includes el llorar, el duelo, the weeping, the hurt, cosas que nosotros normalmente no queremos experimentar, things that we normally cosas a que le huimos. don't want to experience, things that we
Cosas leave que from, oramos que Dios nos quite, things that we pray for pero so that está God can take away. incluido But it is en los included tiempos asignados. in the times O sea, assigned. cuando usted se encuentra en un momento When you find yourself in a de moment duelo, of pain, de estar llorando, of de weeping, dificultad, of difficulty, no es que está mal, it is not that it's bad, pero tienes que saber but you have to que know no te puedes quedar ahí. that you cannot stay there. Porque luego también hay un tiempo para reír, Because then there's a time to laugh, un tiempo para danzar, a time to un dance, tiempo para amar, a time to love, un tiempo para paz. time of peace. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. En otras palabras, In other words, no todo se puede evitar. we cannot avoid everything. No todo es algo que hay que huirle. We cannot run from everything. No podremos evitar que va a haber un momento donde vamos a experimentar la muerte. It's inevitable that we No cannot face podremos death. evitar el duelo, el llorar, We cannot avoid the pain or the weeping porque todo tiene su momento, because everything has its time por un propósito. for a purpose. Entonces podemos estar seguros So we can be sure que algo va a salir de estas cosas cuando las experimentamos. that something will come out because we're experiencing Porque this. Dios puede hacer con cada temporada algo en nuestra vida, algo en nuestro corazón. Because God can do something in that season in our hearts, in our lives. Y esa es la parte que nos cuesta. And that's the part that is tough Que for cuando us. estamos en medio de la temporada, That when we are in the middle of the season, nos cuesta ver qué puede salir de esto. it is hard to see what can come ¿Qué out. es lo from this. bueno que puede salir What de is esta the good that situación? can come out of this ¿Qué situation? propósito podría haber What tras purpose esto? can come behind this? Del por qué estamos pasando esta temporada. Of why we're going through this. Entonces, para entender un poquito mejor, So, in order to understand this better, quiero que veamos la vida I want us to see O el the life or ejemplo the example de alguien en la Biblia que tuvo que atravesar muchas diferentes temporadas. of someone in the Word that had to go through different trials, Y and es José. seasons, and it's Jose. It's Jose. Él pasó diferentes temporadas, ninguna fue fácil, pero cada uno lo llevaba a otra, And every season brought him to another hasta que vio lo que Dios le había mostrado. until he saw what God had showed him. Así que vamos a ver 3 puntos So we're going to see 3 points para hablar de este ejemplo de José. to speak of the examples that Joseph Y gives la us. primera es la promesa. And the first thing is the promise. José tenía una promesa. Joseph had a promise. Veamos cuál es. Génesis 37, Let's see what that promise was. In versículos Genesis 5 al 37, 11. verse 5 to 8. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño. Joseph had a dream, and when he told to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. Y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly, De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, my sheaf rose and stood upright, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." Sus hermanos protestaron: His brothers said to him, ¿ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe? "Do you intend to reign over us?" Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Note que dice el odio que ellos tenían, o sea, ya le tenían odio a José. Take a note that it says that they hated him already. ¿Por qué? Porque José era el hijo favorito de su padre. Because Joseph was the favorite child of his father. Y ahora viene el hijo favorito And now the favorite a child decir semejante sueño comes to speak about this que implican grand que dream ellos van a estar inclinados rodeándolo a él. that kind of say that they're going to be surrounding him and worshiping him. Y ellos aún más lo empezaron a odiar. And even more, they started hating him more Al because punto of que this. la Biblia dice que ellos no le dirigían ni una palabra amable. To the point that they didn't even speak to him. Ellos quisieron matarlo, They wanted to kill him. lo echaron en un pozo. They threw him in a. Gracias a otro hermano no lo terminaron matando, Thanks to another brother, they didn't end up killing him. sino que lo vendieron como esclavo They sold him as a slave a unos ismaelitas to Ishmaelites. y le fueron a decir a su padre que un animal se lo había comido. And they went to tell his father that an animal had killed him. Entonces él tuvo que pasar de una temporada So he had to go from one season donde era el favorito de su padre, where he was his father's favorite. y yo estoy seguro que algunos pueden entender
And I'm sure many of you can understand qué tipo de trato él seguramente estaba recibiendo de su papá. what type of treatment he was receiving from his dad. Porque muchas veces, Because many times, si usted creció teniendo hermanos, if you grew up having mi mamá y mi hermana están aquí, así brothers que yo digo esto and no por nada, sisters, ¿ok? siblings, No, solo es un ejemplo. Pero a veces uno ve diferencias, ¿sí o no? you see differences ¿Cuántos between the tienen hermanos siblings. aquí? How many of you have Y si brothers es el hermano here? mayor, ¡ja! And if it's the oldest child, Love you mom, love you my sister, pero las diferencias están, ¿verdad? there's a difference. Entonces imagínate, él era el treatment. más chiquito de los 11 que tenía este padre. And imagine, he was the youngest of all. Se le fue fácil la vida. ¡Ja! It was the easiest for him. Si regañaban al primero, imagínate, ya al llegar al 11º hijo, ese ni lo castigaban, ese hacía lo que quería. ¿Se imaginan? Entonces él pasó de ser el hijo favorito So he went from being the favorite child ahora a ser pues odiado por sus hermanos to now be hated by his brothers. y ahora al punto de experimentar algo como la traición, la maldad de ellos, And he's experiencing their wickedness, their hatred, their hatred. y entrar ahora a una temporada totalmente diferente And now he enters a new season, donde totally es different, esclavo where he's a slave en Egipto. in Egypt. ¿Qué tendrá esto que ver con el sueño que tuvo José? What might this have with the dream ¿Qué Joseph had? propósito pueden tener estas circunstancias? What purpose can this, ¿Qué es have? lo bueno que Dios puede sacar de esto? what is the good that God can bring out of this? Veamos el siguiente punto. Let's see the next point. Y en este nos vamos a pasar más tiempo. And we're going to be here more El time. proceso. The process. Primero vieron la promesa, We first see the promise, ahora vamos a hablar sobre el proceso. but now we're going to speak about the process. Génesis 39, Genesis 39, versículo 1 al 6. verse 1 through 6. Los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Now Joseph had been taken down to Egypt. Un egipcio llamado Potifar, Potiphar, an Egyptian, capitán de la guardia del faraón, lo compró. who was one of Pharaoh's officials, the Pero captains of the guard. dice en el versículo 2, But it says in verse 2, el Señor estaba con José the Lord was with Joseph, e hizo que fuera un hombre muy exitoso. so that he prospered. José vivió en la casa de su amo egipcio, And he lived in the house of his Egyptian quien master. se dio cuenta de que el Señor estaba con José When he saw his master, saw that the Lord was with him, y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. and that the Lord gave him success in everything he did. José complacía a su amo Joseph found favor in his eyes y nombró a José su asistente personal, and became his attendant. lo puso a cargo de la casa, Potiphar put him in charge of todas his sus household, posesiones. and he entrusted his care everything he owned. Versículo 5, el Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. Put him in charge of all the household and all that he owned. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. tanto en la casa como en el campo. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada So Potiphar left everything he had in Joseph's care with Joseph in charge. que no fuera la comida que él mismo consumía. He did not concern himself with anything except the food he ate. Esto está raro. This is weird. Esto no cuadra. This does not make sense. Él es esclavo, He's a slave. sin embargo todo le va bien. However, everything's going well. Es un esclavo exitoso. He's a successful ¿Usted escuchó slave. cómo eso suena? Eso está raro. Do you see how this sounds? He was a successful Porque slave. si usted tiene el mismo concepto de esclavitud que yo tengo, Because if you have the same concept no es of bueno ser esclavo. slavery, like I do, it's not Nadie quiere a ser good thing to esclavo. be a slave. Al menos que sea esclavo de Cristo. Amén. Aleluya. Nobody ¿verdad? wants Ok. to be a slave. Ok, pero en lo general, o sea, ser esclavo no But es in algo general, bueno, To be a slave is not no es algo anything que good. uno desea, It's not something you desire ni consideraría como algo exitoso. or consider it successful. Sin embargo, aquí vemos más de una vez However, we see here more than que el once Señor estaba con él, that the Lord was with him, al punto que aún siendo esclavo, to the point that even though he was a slave, este hombre era exitoso this man was successful y todo le iba bien, and everything went well. al punto que hasta Potifar era bendecido. To the point where Potiphar himself was blessed. Yo no sé usted, I don't know about you, pero yo esperaría but I would expect que cualquier cosa que yo empeñe that anything that I
begin, los que estén cerca, those that surround sean me, conversos o inconversos, por asociación sean bendecidos. even if they're believers or non-believers, for them to be blessed as well. Porque yo quisiera saber qué exactamente Because I would like to know exactly era lo que Potifar veía cuando miraba a José, que what sabía did que el Señor estaba Potiphar con él. see in Joseph that he knew that the Lord was with him. Porque no puede ser solamente lo que, o sea, el éxito en trabajar, aunque eso es una de ellas. Because it can't just be what his workmanship or how he is. Yo me imagino que su corazón y carácter tuvo que reflejar algo, I believe his heart and his character had to reflect something. que él podía sentir que no tenía que preocuparse de nada si José estaba a cargo. That Potiphar entrusted in him everything. Ahí lo dice claramente más de una vez. El Señor estaba con él, It says it clearly, the Lord was el with him. Señor lo bendijo The Lord blessed him. y terminó ganándose la confianza de Potifar. And he ended up winning the trust of Potiphar. Pero esta Potifar. vida que ahora le tocó vivir But this life that he had to begin living, aún no concuerda con el sueño que él tuvo. it does not make sense. It doesn't add up with the dream he Para had. dar más contexto, él tenía 17 años cuando tuvo ese To sueño have more context, to add more context, he only had 17 years old. y He fue was only 17 years old. vendido como esclavo. And he was sold as a slave. Pasó 13 años trabajando para Potifar. 13 years he spent ¿Usted se working for imagina Potiphar. eso? 13 años Can siendo you esclavo. imagine this? 13 years Por being a más que le slave? fuera bien, As much as he was successful yo in estoy this, segura I'm sure que el hijo favorito de su papá nunca se imaginó viviendo así. that his father's favored did not believe he was going to live like this. Nunca se imaginó una vida teniendo que trabajar así, He never imagined he was going to have to spend his life working this way en un lugar desconocido, in a place where he did not know para personas anyone, desconocidas. for unknown people. Y para agregarle al asunto, And to add to la Biblia dice the Bible says que José era un hombre de buena forma, atractivo, that Joseph was a man with good qualities, very y la attractive. esposa de Potifar se empezó a fijar en él And Potiphar's wife began to notice him y intentó día tras día acostarse con él, and tried many times to be with him, al punto que ya José estaba harto. to the point where Joseph was fed up with this. Génesis 39, 8, versículo 8 al 10. Genesis 39, verse 8 to 9. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó: But he refused with me in charge, and he told her, mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, my master does not concern himself with anything in the house. porque todo me lo ha confiado a mí. Everything he owns, he has entrusted to me. En esta to my care. casa no hay nadie más importante que yo. No one is greater in this house than I am. Mi patrón no me ha negado nada, My master has withheld nothing from me excepto except you, usted, que es su esposa. because you are his wife. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad How then could I do such a wicked thing y pecar así contra Dios? and sin against God? Él pasó diferentes temporadas, He went through different seasons. esta es una de ellas, This is one of them. y aquí él está pasando una prueba, una tentación, And here he is facing a trial, a temptation. porque aquí yo se lo estoy resumiendo, pero esto fue todos los días esta mujer haciendo esto. Because here I'm giving you a resume of this, but this Y was él an se everyday thing. rehusaba a pecar contra Dios. And he refused to sin against God. Yo no sé si usted puede apreciar I don't know if you can lo appreciate impactante que es eso. how impactful Porque this si is. el día de mañana, Because if the day of tomorrow, después de todo lo que usted ha vivido hasta este mismo momento con el Señor, after everything you have lived with the Lord si el to this día de point, mañana se encuentra de repente siendo esclavo, if the day of tomorrow you become a slave, 13 años pasan todavía siendo esclavo, 13 years pass by and you're still a slave, yo me pregunto qué tan firme vamos a permanecer en Dios. I would ask myself, how ¿Qué tanto firm vamos a would you stand in the Lord? rehusarnos a pecar contra Él? How much are you going to refuse to sin against him? Porque esto no era justo lo que le estaba pasando a José. Because this was not just what was happening to Joseph. Y sin embargo, However, él no le dio la espalda a Dios, he didn't give his back to God. él siguió firme He stayed firm y se rehusó a pecar contra Él. and he refused to sin against him. No solo a pecar contra Él, Not only sin against se him, rehusó a hacerle una maldad al que para Él lo había bendecido. he refused to be wicked to Dándole that person esa that had blessed him. posición que Él llevaba.
giving him that position that he had. ¿Qué clase de mentalidad tenía que tener este hombre? What type of mentality must this Respeto. man have? The Y respect. muchas veces nosotros tenemos jefes que nos tratan bien y no los respetamos. And many times we have bosses that treat us right and we still don't respect Y them. este siendo esclavo lo respetaba de tal manera. And he was a slave and he respected him to the Porque utmost tenía que ver con la vida que él buscaba llevar ante Dios. because it had to do with the life he had Una vida before God. aparte de pecado. A life away, departed from sin. No importaba que había sido traicionado, odiado por sus hermanos, Didn't matter if he was betrayed or hated by his brothers, que vivía como esclavo. that he lived like a slave. Él mantenía el mismo corazón He maintained the same heart de no querer pecar contra Dios, of not wanting to sin de against no God, querer fallarle a Dios. of not wanting to mess up with God. Pero muchas veces por cosas menores abandonamos la fe. But many times, for even smaller things, Por cosas menores la gente leave se the da la faith. vuelta y empieza a vivir una vida desenfrenada. for smaller things, we stop living a life pleasing to God. Dicen ya no tiene sentido tratar de vivir tanto en santidad y se van al pecado. It doesn't make sense to try to live this holy life and they just run to sin, Pero no José. but not Joseph. Y aún después de esto, la esposa de Potifar no se rendía. La señora era insistente. But nevertheless, Potiphar's wife did not stop Y ella le hizo una trampa and she set a trap for him y le terminó mintiendo a Potifar diciendo que era él el que estaba tratando de acostarse con ella. and made up a lie against him that Joseph was trying to sleep with Potifar her. se enojó Potiphar got mad y lo encarceló. and put him in jail. Y aquí empieza ahora otra temporada de su vida. And we go to another season. Como que si no fuera suficiente todo lo que ya había pasado. Like if it wasn't enough, whatever he was going through Como already. que si no había experimentado suficiente injusticia. Like if that wasn't injustice Ahora at all. lo echan a la cárcel por algo que no hizo. Now they put him in jail, they throw him in jail for something he did not do. Pero Dios estaba con él. But God was with him. Él tenía la confianza de Potifar. He had the confidence of, Él ya se había comprobado como alguien bueno, alguien diligente, alguien de confianza. he had already met the standards of somebody that can be trusted Y se mantuvo íntegro delante de Dios. and maintain his integrity before God. Sin embargo, su integridad However, his integrity no lo llevó a otra promoción. didn't take him to another promotion. No hizo que evitara ser echado en la cárcel. It didn't avoid from him going to prison. No evitó que fuera falsamente acusado. It didn't avoid for him to be falsely accused. Aunque fue íntegro, terminó en la cárcel. Even though he was had integrity, he was still thrown into jail. Génesis 39, versículo 21 al 23. Genesis 39, verse 21 through 23. El Señor estaba con él The Lord was with him. y no dejó de mostrarle su amor. He showed him kindness and granted him favor. ¿Sabe lo que debe ser uno para ser amado por Dios? You know what it takes to be loved by God? Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, In favor in the eyes of the prison warden. el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison. y de todo lo que allí se hacía. And he was made responsible for all that was done there. Como el Señor estaba con José The warden paid no attention to anything under Joseph's care y hacía prosperar todo lo que él hacía, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada. The warden did not worry about anything. Una vez más, Dios estaba con él. Another time, another season, En God was todo with him. tiempo, In all time, el detalle consistente de esta historia at all time, the consistent detail in es this que Dios estaba con él. is that God was with him. En la cárcel, fuera de la cárcel, In prison, out of prison, en esclavitud, fuera de esclavitud. in slavery, out of slavery, En todo momento Dios estaba con él. and at all times, God was with Y him. en todo momento Dios está contigo y conmigo. At all times, God is with you and God is with me, Aunque no lo parezca. even though it doesn't seem like. Porque eso no tiene sentido. It doesn't make sense. Si Él hacía las cosas bien, If he does things well, si Él era íntegro, if he was integral, Él dependía de Dios. if he depended on God, ¿Por qué de igual manera terminó en la cárcel? why was he, ¿Por qué el Señor no why lo did he end up defendió? in prison? Why didn't God defend Expuso him? la verdad. Why didn't God expose the truth? ¿Por qué no bastó que él tenía la confianza de Potifar? Why wasn't it enough that he had the trust of Potiphar? Tenemos un error
we have an error de muchas veces pensar of many times thinking que Dios no permitiría algo así that God would not allow something like this, si estamos haciendo todo exactamente bien. even though we're doing all things Ah, no, correctly. pero pastor, Oh, no, Pastor. ¿cómo? Si esto del parqueo está sucediendo, ¿será que hicimos algo mal? If this is the parking is happening, could it be that we're ¿Será que doing hay something algo que wrong? tuvimos que haber hecho que no hicimos? Could it be something that we didn't do Porque correct? no nos cuadra que cosas difíciles o malas nos pueden suceder. Because it doesn't make sense that Aún things like this estando en can Dios. happen to us even though we're in Pero God. yo no sé lo que dice su Biblia. La Biblia mía dice I don't know que what your word todos says, estos but my hombres word y mujeres says de Dios that all these men and women of God experimentaron cosas malas, difíciles, experienced trials and difficult things. sufrieron, They suffered, pero ninguna de ellas fue sin propósito. but none of this was without purpose. Entonces a mí no me hace sentido. So it doesn't make sense to me. Tal vez ni a José le hacía sentido, Maybe not even to Joseph. pero note que en ningún momento nos dice que él cuestionó algo. But notice that in any of these times, he did not question it. Él seguía adelante, He still kept going forward, dependiendo de Dios. depending on God. Él no se apartó del Señor y el Señor no se apartó de él. He did not depart, and the Lord did not depart from him. José permaneció fiel, Joseph remained faithful, incluso cuando sus circunstancias even when his circumstances no reflejaban la promesa de Dios. did not reflect the promise of God. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Can we say the same thing, church? ¿Somos nosotros igual de fieles Are we as faithful cuando todo parece decir lo contrario? when everything else says otherwise? ¿Qué hacemos nosotros What do we do cuando nos encontramos en una temporada when we are in a season donde todo parece indicar lo contrario? when everything else seems to point the ¿Qué es opposite? lo que pensamos? What is it that we think? ¿A qué recurrimos? What do we run to? ¿Tiramos la toalla? Do we throw in the towel? ¿Dudamos? Do we doubt? ¿Cuestionamos? Do we question? ¿Nos quejamos? Do we Do we- complain? ¿O aún así seguimos sirviendo? Or do we still serve him? ¿O aún así le adoramos? Or do we still worship him? ¿O aún así venimos a la Or iglesia? do we still come to church? Porque normalmente Because normally, cuando suceden dificultades, when difficulties come, cuando suceden cosas que no nos gustan, when things that we don't want que happen nos around us, desafían, que nos cuestan, that confront us, that are tough, baja la asistencia, the assistance goes baja down. la alabanza, The worship comes baja la down. adoración, The praise goes down. baja la oración. The worship, the praying goes down. Pasamos menos tiempo haciendo estas cosas, We spend less time cuando doing es el these tiempo things. en que más deberíamos hacerlo. When it is the most time that we should be doing O más this. bien si lo hiciéramos como deberíamos cada día, Or in other words, if we do it how we're supposed to every day, nunca sube y baja, no, it would never go up and down. It would never sin fluctuate importar lo que venga a ponerse. without anything can oppose us. Si el Señor estuvo con él, If the Lord is with him, ¿por qué aún le sucedieron estas situaciones? why did these situations still happen to Yo him? me pregunto si José, llegó a pensar, I ask myself if Joseph began to think, ¿qué pasó con ese sueño que tú me diste, Señor? what happened with that dream you gave me, God? Yo tal vez hasta me pregunto si seguía recordando el sueño. You know, I've asked myself, I wonder if he ever even thought of the dream. Pasó 13 años. 13 years passed. Él era un adolescente cuando tuvo el sueño. He was a teenager Tal when vez pensó que era first nada had the dream. significante. He probably thought of it being something insignificant. Tal vez pensó que fue algo que, bueno, no sé, tuve ese sueño y ya. Maybe he thought, oh, I just Tal had vez that ni lo- dream and ni didn't lo think anything acordaba. else of it. Pero era una temporada en su vida. But it was a season in his life. Me pregunto si él llegó en algún momento a dudar, sentir tristeza, desánimo. I asked myself, did he get discouraged? Did he feel some type of way? ¿Cómo se habrá sentido después de todo lo que vivió How must he have felt after this y ahora estar en una cárcel como un criminal? and be in prison with criminals? Las cárceles en ese tiempo no eran como las de hoy, Prisons at that time were not the same as today. ¿ok? No había electricidad, There was no electricity, no había luz así. no light. Si llegaba a las noches, yo me pregunto cómo se habrá sentido. When the night fell, I wonder how he felt. Y le tocaba estar en esa cárcel He had to be there solo. alone, Tal vez recordaba cuando estaba en el pozo, estaba Remem- por sus hermanos. remembering when he was in In the well. the well. Y
me pregunto cómo se habrá sentido. And I begin to ask myself, I wonder how he felt. Me imagino que tal vez como nos sentimos nosotros, I imagine just like how we felt, pero no lo sé. but I don't know. Pero lo importante es que este no era el final de la historia. But the most important is that this is not the end of this story. Porque nosotros que hemos ya leído este relato de la Biblia, Because we have read this the story in the story of Bible, the Bible, podemos decir we can say, que aunque no pareciera, even though it does not look like it, esos sueños aún era vigente, the dream was still valid, valid, y él iba en camino al cumplimiento. and he was on his way to that promise. Lo que José tenía solo era este sueño All he had was a dream que Dios le había dado. that God had given him. Y lo curioso es que aunque él tal vez no lo entendía, And even though he didn't understand, Dios lo usaba a él God was using him para interpretar los sueños de otros. to interpret the dreams of others. Él tal vez no tenía claro lo que significaba el de él, He still had no clarity on what it meant to him. o tal vez ni se acordaba de ese sueño. Or maybe he didn't even remember. Porque ¿cuántos hemos soñado algo súper raro y lo descartamos inmediatamente, How many verdad? times have we dreamt of something and we have discarded it? Pero él But he fue usado por Dios para interpretar los sueños de otros. was used by God to interpret others' dreams. Así me sentía yo hoy, That's how I felt today, como José. like Joseph. Yo necesitaba que alguien a mí me predicara esto I needed somebody to preach this to me por lo que yo estoy viviendo, by what I am living, pero aquí estoy yo predicándoselo a otros. but I'm here preaching it to No others. me tiene sentido. It doesn't make sense to me. O cuántas veces nosotros, Or how many times we, teniendo alguna enfermedad o alguna dolencia, having a sickness or pain, nos ha tocado orar que Dios sane a otra persona. have we had to pray for others that need this same need. Y tal vez Dios sana a esa persona por la que oraste y tú todavía sigues sin sanidad. And perhaps God heals those that you prayed for and not yourself. No cuadra, ¿verdad? It doesn't make sense. Pero Dios lo usa todo. But God uses all. Porque para todo hay un tiempo. Because for everything there is a time. Para cada propósito bajo el cielo. For every purpose under heaven. José estando en la cárcel, Joseph being in jail, ahí interpretó los sueños del copero y del panadero. he interpreted the dreams of the copper and the The baker. Él estando ahí, Being there, después de unos días llegó estas dos personas, tuvieron sueños. after being there a few days, two of these people Él se came, los showed up, interpreta. and he interprets a dream. Después de 3 días ellos salen de la cárcel. After 3 days, they come out of jail, Y el copero le había prometido a José and the copper had promised Joseph recordarlo delante del faraón. to remember him before Pharaoh. Pero la Biblia dice, But the Bible says 3 días nada más habían pasado. 3 days only, Que cuando el copero salió, that when the copper came out, se olvidó por completo de José. he completely forgot of Joseph. Y él terminó pasando 2 años en la cárcel. And he ended up spending 2 more years in jail. ¿Usted cree prison. que eso fue coincidencia? Do you Que él believe se that habrá was a olvidado coincidence? totalmente de José. That he forgot about Joseph? Si yo tengo un sueño y alguien me lo interpreta, yo no me voy a olvidar de eso. If I had a dream and somebody interpreted that dream, I would not Menos si el forget that. sueño tenía que ver con que yo saliera de la cárcel. Especially if it had to do with my freedom. Solo habían pasado 3 días. Only 3 days had passed. Y este hombre se olvidó totalmente del que le acaba de interpretar un sueño que se le llegó a cumplir. And this person completely forgot about Joseph. José no lo sabía aún, pero él estaba en un proceso de Dios Joseph did not know, but there was a purpose of por God, un propósito específico. for a specific purpose. Dios no le mostró todos los detalles envueltos en el proceso. God did not demonstrate to him or show him. El sueño no incluía esos detalles, The dream did not include those details. details. El sueño no decía, no lo mostraba a él como esclavo. The dream did not show him as a slave. El sueño no incluía 2 años en la cárcel. The dream did not show the 2 years of prison. El sueño no mostraba el odio de sus hermanos. It did not show the hatred of his brothers. El sueño no mostró nada de esto que él estaba viviendo, The dream did not show anything sino that lo he was living. contrario. In fact, it was the contrary. Y mucho menos indicaba tiempo, And the least it had was even time. It didn't even porque show aquí the time. estaban pasando ya 15 años desde ese sueño. There was 15 years before, after that dream. Nada indicaba que eso iba a tomar 15 años.
he did not know himself that it was going to take 15 years. A José le tocó simplemente seguir adelante dependiendo de Dios. He just had to keep going and depend on God. Pero But tiempo después, time after, después de esos 2 años, after those 2 years, el faraón tiene un sueño que él no puede entender. Pharaoh has a dream that he cannot understand. Nadie se lo puede interpretar. No one can interpret it. Y allí el copero se acuerda de él. And there the cupbearer remembers him. Le dice al faraón, He tells Pharaoh, lo sacan de la cárcel. they take him out of Él prison. interpreta el sueño del faraón. He interprets the dream of Le Pharaoh. dicen, vienen 7 años de prosperidad y 7 de hambruna. There is 7 years of prosperity and 7 years of famine. Y Potifar decidió promoverlo. And Potiphar promoted him. Como él tuvo la interpretación, lo puso a él a cargo de la solución. Since he had the The interpretation, he put him in charge of the he put him solution. in charge of the solution. Y ahora el faraón And now Pharaoh nombra a José names Joseph gobernador de Egipto. governor of Egypt. De la cárcel a From gobernador prison de Egipto. to governor of Egypt. Le vuelvo y le pregunto, ¿tiene sentido esto? I go and ask you again, does this make Si sense este to fuese you? una película If this was a movie y nosotros no sabíamos el final, and we didn't know toda the la movie end, estaríamos como que, ¿what? the whole movie we would be like, what? ¿A What just dónde- ¿Cómo happened? va a terminar esta historia? How is this ¿Por story qué ese ending? sueño? Why that dream? Yo me quedaría frustrada preguntándome qué tiene que ver el sueño con esto. I would feel frustrated. What does a dream have to do with this? No pasó años, sino que en cuanto salió de la cárcel, interpretó el sueño, gobernador de Egipto. Years didn't pass by. The moment he came out of prison, he was put as a governor. Cuando la hambruna llegó, When the famine came, tal como Dios se lo había mostrado, just like God had demonstrated to him, muchas tierras empezaron a sufrir necesidad, there was land and that suffered need. that suffered needs, Pero Egipto tenía alimento but Egypt had provision, gracias a la preparación de José. all thanks to the preparation of Joseph. Entonces Jacob, So Jacob, que era su padre, that was his father, que pensó que él había muerto hace años, that he had believed that he had En- died, envió a years ago, sus hijos sent his sons para comprar alimento. to buy provision. Y sin darse cuenta, ellos terminaron delante de José, And without noticing, they ended up in front of Joseph, inclinados ante él, inclined under him, pidiéndole ayuda. begging for help. A este punto se cree que pasaron 20, 22 años. There's belief that there was about 22 years that passed through this. 20 años después, 20 years after, José de repente se encuentra viviendo lo que él soñó a los 17 años. Joseph sees finally this dream that he dreamt of. Pasó todo lo que pasó Everything that had passed. y no hasta 20 años después And it was not till 20 years after de cumplirse ese sueño. that he sees the promise be accomplished. Y aquí vemos la culminación, And we see the peak, la prueba the proof de los años del Señor estando con él, of the years where the Lord was with him, obrando en su vida, working in his life. porque aún teniendo él todo el derecho de enojarse con sus hermanos, Because even though having the the right, right to be bothered with his brothers, tenía autoridad, tenía poder, he had authority, he had power, tenía recursos, he had resources. él no actuó con venganza, He didn't act on vengeance. sino que actuó con gracia y generosidad. He acted with grace. No le negó la comida, He did not deny them nada de food lo que necesitaban. or anything they needed. Porque cuando ya este sueño se llegó a cumplir, Because when this dream came to its end, José ya no es el mismo joven inmaduro que recibió aquel sueño. Joseph no longer is the immature. Ahora era Son un that hombre received the- formado por el proceso, Now he was a formed man por el through the process, sufrimiento, through the pain, formado por la espera y por la fidelidad de Dios en cada temporada. formed by the weight and the seasons of God. Tal vez si él hubiera recibido ese sueño cumplirse 3 años después de tenerlo, no sería igual. Maybe if he would have received that dream 3 years before the accomplishment, it wouldn't be the same. Y con eso quiero llevarnos al tercer punto. And with that, I want to go into our third point. Recibió una promesa, He received the promise. pasó un proceso, He went through the process, pero por un propósito. but for a purpose. Génesis 45, versículo 4 al 5 Genesis 45, verse 4 through 5, y el versículo 8. and verse 8 as well. Entonces José les dijo a sus hermanos:
por favor acérquense a mí. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." Ellos se acercaron y José les dijo, yo soy su hermano José, When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. the one you sold into Egypt. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar. because it was to save lives that God sent me ahead of you. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, So then it was not you who sent me here, fue Dios. but God." Génesis 50:20. Genesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, You intended to harm me, pero Dios transformó ese mal en bien. but God intended it for good. Él llegó a entender He began, el he understood propósito tras la promesa, the promise behind the purpose behind the el promise, propósito tras el proceso, the purpose behind the process, el porqué tras cada temporada que él había vivido. the why each season had happened to him. Todavía ese proceso servía un mayor propósito That process still served que a iba greater más purpose allá de su familia. that went beyond his family. Él no se hubiera convertido en ese hombre He would not have been that man si no fuera por lo que había sucedido 20 años atrás. if it wasn't for the process he went through. Si los hermanos no lo hubieran odiado, If his brothers would not si have no lo hated hubieran him, vendido como esclavo, if they would have not sold him, si no hubiera pasado ese 13 años de esclavitud. if those 13 years of slavery wouldn't have happened. Yo sé que no nos gusta. So we don't like it. like it. No nos hace sentido. It doesn't make sense to us. Yo no sé por qué tiene que ser de esa manera o de otra, I don't know why it has to happen this way. pero lo que sí le puedo decir But what I can tell you, es que sea lo que usted esté viviendo en este momento, be it whatever it is you're living puede through, confiar you can trust que no se va a quedar allí, that it's gonna stay there. que no es el final de la That historia, is not the end of the story. que Dios sigue trabajando That algo God que is tú still y yo working, something that you and I no hemos visto. haven't seen. Eclesiastés 3:11. Ecclesiastes 3:11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. He has made everything beautiful in his time. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad. He has also set eternity in the human heart. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender Yet no one can fathom what God has done la obra que Dios realiza de principio a fin. from beginning to end. Tú y yo no somos capaces de comprender You and I do not have lo the que Dios ya ha realizado. capacity to know and see what God has already Cuando realized. atravesamos alguna temporada, When we go through a season, tal vez no podremos comprender el porqué we might not comprehend the ni el why cómo de las situaciones que enfrentamos. or why these things happen to us. Pero Dios ya realizó una obra en nosotros mucho antes de que But God had existiéramos. already realized this purpose and plan Él before ya había the times. establecido la verdad, He had el already established the camino truth, y la the way, vida. and the life. Lo que tú y yo necesitamos ya está, ya existe What you and I need already exists. en It's la already persona here. de Cristo It is the Jesús. person of Jesus Christ. No es que no exista la solución, It is not that the solution no es doesn't que no exist. exista la provisión. It is not that the provision doesn't Ya lo exist. eterno fue establecido. The eternal has already been Dios ya lo established. realizó todo de principio a fin. God has already. Entonces, ¿cuánto más So how much more podríamos nosotros confiar can we trust en que Él realice lo temporal aquí en la tierra? and that He will finish what is temporal in this ¿Cuánto life? más no podríamos confiar en Él How much more should we not trust in Him para lo que necesitamos temporalmente aquí? for what we need in this time today? Tú y yo no estamos viviendo una historia incompleta. You and I are not living an incomplete story. Tú y yo no estamos, como dicen en inglés, oh, my story is still being written. You and I are not living like how they say. La Nuestra historia aún se todavía está escribiendo. escribiendo. Y hay canciones incluso cristianas que dicen esas cosas. And there's even Christian songs that say these Suena things. bonito, It sounds nice, pero la verdad es que estamos viviendo una historia but the truth is we're living a que story tiene un principio, that has a beginning, un medio a- y un fin. a middle, and an end. Tú y yo tal vez no veamos ese You fin, and I may not see that end, pero el autor but the lo author sabe bien. knows it well.
Simplemente nos toca vivir cada día, We just need to live de every day, temporada en temporada, season to season, confiando en ese autor que nos puede guiar, trusting in our author that can porque guide Él ya us. lo realizó todo de principio a fin. Because he already realized it from beginning to end. Por eso podemos confiar en Él, That's why we can trust in him. porque Él para todo hizo un tiempo, una temporada. Because he made a time and season for everything. Él lo hizo, He did it. no tú, Not you, no yo, not me. sino que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. He did everything perfect in his time. Tal vez en nuestro tiempo, Maybe in our time, porque muchas veces lo queremos en nuestro tiempo, because maybe we always want pero it tal done vez in en our el time. nuestro no va a ser hermoso. But not in our time, it won't be as perfect. Solo en el tiempo asignado por Dios, Only in the time that God assigns. solo cuando Él lo hace. Only when he does it. Eclesiastés 3:14. Ecclesiastes 3:14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho I know that everything God does permanece para siempre, will endure forever. que no hay nada que añadirle Nothing can be added to it ni quitarle, and nothing taken from y it. que Dios lo hizo así God does it so para que se le tema. that people will fear him. Lo que ahora existe Whatever has already been ya existía. and what will be has been Lo que ha before. de existir existe ya. And God will call the past to account. Él es soberano. He is sovereign. Lo que Él ha hecho permanece para siempre. What he has made will remain Tú y forever. yo no podemos arruinarle los planes a Dios. You and I cannot ruin the plans of Tú God. y yo no podemos cambiarle los tiempos a Dios. You and I cannot change the El times for diablo God. no puede arruinarle los planes The a devil Dios. cannot ruin the plans of God. Él ya escribió la historia. He already wrote the story. Confía que el final es bueno. Trust that the end is good. José no necesitaba una restauración familiar tanto como necesitaba tiempo y preparación. Joseph didn't need restoration in his family, but he needed time to prepare, Para convertirse en quien Dios había destinado. to transform into the person God wanted him to be. Para que en el camino, So that in the way, en el proceso, in the process, Dios lo podría usar God will use him para hablarle a otros, to speak to others, dar buen testimonio a to otros. give good testimonies to others. Y al final, And at the end, que sus hermanos lo hayan vendido fue parte del plan. that his brothers sold him was part of the Hubo plan. un tiempo asignado, un propósito. There was an assigned time, a purpose. Cada temporada que él vivió lo llevó a la siguiente. Every season he lived brought him Fue to the next Dios one. quien lo hizo. It was God who did Fue this. Dios quien tomó todas esas terribles It was circunstancias God who took all these y circumstances las hizo obrar justamente and y made them all juntamente work together para un bien for a greater good que ellos no podían ver that they couldn't see, porque era un bien mucho más adelante en el futuro. because there was a greater good way in the future. We don't realize it, No lo realizamos, but everything that we go through, pero todo lo que nosotros pasamos it's in a forward motion, es en un en un movimiento movimiento hacia adelante. hacia adelante. Right? Like me in my life, there are things that I go through En mi vida yo paso por cosas and I think to myself, que pienso, did I miss a step? Did I get stuck in something? perdí hacer esto, tal vez no lo hice correctamente, Sin darme cuenta without noticing que lo que Dios puede hacer en esa situación de mi vida that what God can do in that season, in that moment, todavía me sigue llevando en la misma dirección. is still going to take me in the same direction. Te doy un ejemplo. For example, Ayer predicaba la pastora Suseli yesterday the preacher Suseli, y ella compartía and she de los momentos difíciles que ella ha pasado en su salud, shared the times that she has gone through in her health, y ella en algún momento le dijo al Señor, and she told God at one ella point, es como que llegó a darse cuenta she noticed que en el sufrimiento se parece más a Cristo. that in the suffering she looks more like Christ. Y eso me golpeó el corazón como no sabe. And that hit me in my heart like you don't Porque uno understand. ora, Señor, quítame este sufrimiento. Because we pray to God, God, Y por el remove otro this lado, suffering. Señor, hazme más como tú. God, and on the other side we say, God, make me more like you. Pero es que la Biblia dice But the word says que no podemos compartir, that we cannot share, no podemos participar de that we su cannot victoria participate sin in his participar de victory su without sufrimiento. participating in his suffering.
Así que aún las cosas que nos cuestan, So even those that are difficult, aún el sufrimiento, even the suffering, aún el dolor, even the pain, aún lo que no entendemos nos even sigue what we don't llevando al takes us to the propósito purpose que tú no escribiste, that you didn't write, que tú no that you didn't diseñaste, design, sino que alguien mucho mayor y mucho mejor but it was escogió a para ti y greater para mí. person that did for me and you. Romanos 8:28. Romans 8:28. Sabemos que Dios obra And we en know toda that all things work situación together for good para el bien to de los those que who lo love aman. God. Nuestra mente no puede comprender lo que Él hace de principio a fin, The mind cannot comprehend what he's doing from pero beginning Él to hace end. que todas las cosas But he trabajen makes para all bien. things work together for Mira your good. cuántas cosas tuvieron que encajar, Look how many things had cuántas to cosas tuvieron fit que in. suceder How many things had para to happen José llegar al propósito de Dios en su vida. so that Joseph can get to that Tú tal vez purpose. no lo hubieras hecho de esa forma, yo tampoco. Maybe you wouldn't have done it that way. Pero I mira wouldn't todo as lo que well. tenía que llegar justo a tiempo y But look justo at everything en el he lugar went through determinado so that he can get to the para time él llegar al lugar donde Dios lo llamó to where God had para called him to, salvar vidas. so that he can save lives. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta historia para what it- nosotros? You know what is the most beautiful part of this story? José tuvo 2 hijos. Joseph had 2 sons. El primero se llamaba Manasés, The first was called Manasseh. que significa That means el Dios que me hace olvidar mi sufrimiento. the God that makes Y el forget segundo my suffering. era Efraín, And the second one was Ephraim. que significa el Dios que me hace fructífero en That el means sufrimiento. the God that makes me fruitful in the suffering. Iglesia, Church, Manasés, Manasseh, ¿cuántas temporadas hemos vivido? how many seasons have we gone through? Tantas temporadas que hemos pasado Seasons that we've gone through, buscando hacer la obra de Dios, seeking to do the will of tanto God como iglesia como en nuestra vida personal. as a church and as in our personal Yo lives. quisiera entender por qué. I want to understand why. Yo quisiera entender por qué tuvimos que pasarlo todo. Why do we have to go through it ¿Por this qué way? 11 años sin un edificio? Why 11 years in a Y building? ahora por fin lo tenemos y nos presenta esta situación. And now ¿Usted sabe cuál? we have this one and just the situation No presented sé. itself. I Yo don't solo know, sé but I know que si no fuera por esos 11 años, that if it wasn't for those 11 years, no seríamos quienes somos hoy. we wouldn't be who we are today. Y ese es el verdadero cumplimiento. And that is the true No el edificio, promise. ese Not es the el building. bono. That's the bonus. El verdadero cumplimiento The true es que Dios radicalmente nos cambió desde el fundamento. promise is that God Ya no changed. predicamos igual, We don't preach the same. ya no adoramos igual, We don't worship the same. ya no nos fijamos en las mismas cosas, We don't see the same things as ya no before. buscamos lo mismo, We don't look for the porque same nosotros sabemos because we know que lo material no define nada, that the material does not define anything, si no es la verdad de Dios, but it is the truth el of God, fundamento, the lo que foundation, nos sostiene. what sustains us. Pero no hubiéramos llegado ahí sin los 11 años, sin edificio. But we wouldn't have gotten there if it wasn't for those 11 years. Así que, por más que nos cueste, So as hard as it can get, lo que estamos pasando ahorita juntos what we are como going through iglesia, together as a church nos debe emocionar, should get us porque hay hyped, algo al otro lado de esto because there is something greater on que the es other mucho side mejor de lo que tú y yo podríamos imaginar. that is greater than what you and I can imagine. Así que disfrutémoslo. So let's enjoy it. Así como disfrutamos esos 11 años, disfrutemos cualquier situación que Dios nos permita enfrentar. Just like we had those challenges Lo those 11 mismo years, aplica a and we tu enjoyed vida, it. iglesia. Let's apply it today. Él te hará fructífero en ese sufrimiento, en esa temporada He que will te make you encuentras. fruitful in that season you're going through, Porque hay cosas que tú no sabes because there are things que that we don't Dios know está that trabajando. God is working. El milagro de esta historia es que José no se convirtió en lo que intentó destruir. The miracle of the story is not that Joseph was hiding El himself. propósito The purpose, no se halló en el reencuentro con su familia. it was not when he met his Se family halló en again. la espera, It was in the en el wait, proceso, in the process, mientras pasaba cada temporada. while he went through every season. Porque la espera no fue un desperdicio de la vida de José, Because the waiting was not a waste of time, sino que la salvó
but it was what saved him. Y puede que esté salvando la tuya. And it is that is saving you in your time Póngase de right now. pie, iglesia. Stand up, church. Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we give you thanks this morning. Gracias porque eres tú el que sostiene nuestra vida. Thank you because it is you that sustains our life. Nuestros tiempos están en tus manos. Our time is in your hand. Nuestro destino está en ti. Our destiny is in you. Gracias por ese propósito Thank you for that purpose que tú has asignado a nuestra vida. that you have assigned to our Porque lives. sabemos que tus planes son mejores Because que we los know that nuestros. your plans are greater than Que ours. tu manera de ver y pensar no es igual a la nuestra. That the way you see things is not the same as Tú ours. ni existes dentro del tiempo. You don't even exist in time. Así que sabemos que en ti podemos confiar todas las cosas. So we know that we can trust in you at all times. Porque eres el Dios Because you are the God que obra todo para la bien. that works everything for my good. Gracias, Señor, Thank you, God. que en tu misericordia, Thank you in your mercy. que aún en esas temporadas difíciles, That even in those difficult cuando times, hemos dudado, when we have cuando doubted, nos hemos desanimado, when we have been cuando nos discouraged, hemos cansado, when we have been tired, tú sigues con nosotros. you still remain with us. Y Señor, pase lo que pase, Lord, anything that happens, no queremos dejar de ser una ofrenda para ti. we don't want to stop being an offering to you. Por más que cueste, As much difficult as it can por get, más que no lo entienda, as much as I don't understand, seré una ofrenda para ti. let me be an offering to you. Que cada lágrima, que cada That oración, every tear and that every prayer, cada sacrificio, every sacrifice, todo lo que nos toque hacer en esta temporada, everything that it takes us to do in this season, sea ofrenda para ti. let it be an offering to you, Lord. Que sea como un perfume en tus pies. Let it be like a fragrance before your feet. Llévanos a ver en cada temporada el propósito que estás obrando. Let us know the purpose in which you're working at Danos all de tu times. sabiduría, de tu gracia, Give us your wisdom, para your grace seguir adelante to continue con esa esperanza viva with that hope, that living hope, de que el final ya tú lo tienes escrito that the end is already written by you y que es muy, muy bueno and that is great y será para tu gloria. and that it will be for your glory. No nos permitas caer Don't allow us to fall en ese lugar de cuestionar o quejarnos. in that place of questioning. Si llega un tiempo de llorar, If there's a time of si crying, llega un tiempo de duelo, there's a time of pain. confiamos que tú nos llevarás al otro lado We trust that you will take us to the other y nos side mostrarás tu gozo, and you will show us your tu joy, paz, your tu peace, sanidad, your healing. pero que todo sea sostenido de tu mano, But let everything be sustained by your hands porque sabemos because we know que en medio de todo that in the middle of tú everything, nos puedes hacer fructíferos you can make us fruitful. y cuando lleguemos al otro lado And when we get to the other side, no recordaremos el we sufrimiento, will not remember the sino que suffering, nos quedaremos con la victoria, but we will have con the el victory fruto, with the fruit, con el producto de lo que with vivimos the en ti, product that we have lived in you, sabiendo que estás cumpliendo en nosotros knowing that propósitos you are accomplishing that purpose que in no us, solo se quedan en nosotros, that not only does it stay in us, sino que alcanza a los demás. but that it will reach others. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.